Bueno, mis hermanos, el Señor me ha permitido tener un tema, seréis santos. Le pido al Señor que por favor pueda transmitir lo que el Señor me ha dado y que ustedes me puedan seguir. Así que por favor pongan mucha atención y traten de seguirme, amén. Gloria al Señor Jesús. El tema de seréis santos parte del concepto de la santidad de Dios, y la santidad de Dios es un megatema. ¿Por qué? Porque Dios es santo, es como el amor. Dios es amor. Entonces, imagínense el tamaño que tiene Dios, es inimaginable, no es medible. Igual es la santidad de Dios, igual es el amor de Dios. Y cuando uno se mete en esos temas, imagínense, uno se ahoga en ese océano eterno de la santidad o del amor de Dios. Y quiero confesarle que empecé a meterme en ese tema y hasta yo estaba perdido, como dice la alabanza que acabamos de tomar, de cantar. Es todo un tema, porque Dios es santo, pero no solo Dios es santo, sino que me pide a mí que sea santo, y te pide a ti también que seas santo. ¿Cómo es eso? Y vamos a empezar. Las citas base ahí la tienen, básicamente están en Levítico y en Primera de Pedro, pero vamos a tomar otra serie de citas y nos vamos a ir por ciertos caminos, así que les pido por favor que me sigan. Me metí al tema de la santidad de cara a Dios y les digo, estaba completamente perdido, pero en un momento Dios me recordó algo y les quiero contar esto, porque esto fue parteaguas en esta prédica. Tuve una reunión con una persona. Esta persona pues no es creyente, él cree que sí, y tiene mucho conocimiento de la Biblia, ha leído la Biblia, y no solo de la Biblia, tiene conocimiento de un montón de filosofías y de cosas extrañas, y entonces hace una serie de mezclas y bueno, entonces estábamos sentados y él sabe que yo soy creyente, él sabe que yo asisto a una iglesia, pues él sabe lo que no sabe lo que hay en mi corazón, pero él sabe externamente que yo asisto a una iglesia y soy cristiano. Y entonces estábamos platicando y entonces él empezó a sacar sus puntos y me empezó a dar, pero hasta debajo de la lengua. Y yo muy tranquilo, pidiéndole a Dios mantener esa postura, pidiéndole a Dios estar en el espíritu y no reaccionar en la carne. Y llegó un momento en donde él dijo: sí, es que todos creemos en el mismo Dios. Le dije: disculpe, no es así. Se quedó así. ¿Cómo así? Pero si usted es cristiano. Sí, le digo yo también. Sí, pero no creemos en el mismo Dios. Usted se puede hacer llamar cristiano, porque por lo que usted me está diciendo no cree en el mismo Dios. ¿Cómo así? Pero si todos creemos en el mismo Dios que está en el cielo. Y le dije: no. Y déjeme explicarle, yo creo en el Dios de la Biblia, y ese Dios de la Biblia tiene ciertas características, ciertos atributos con los cuales Él se revela, y yo creo en ese Dios, y ese Dios le placen ciertas cosas y le agradan ciertas cosas, y yo busco estar en ese camino. Y ese mismo Dios de la Biblia, hay ciertas cosas que no le placen, que no le agradan, inclusive hay ciertas que dice que le aborrecen. Y yo trato de no seguir ese camino. En ese Dios es el que yo creo. Miren, se quedó desarmado, no me dijo nada, no pudo contestarme nada. Y todos sus argumentos se cayeron al suelo. En un momento se cambió la conversación y nos fuimos por otro lado. Y entonces pues fue esa experiencia y pasó ahí, pero Dios me la recordó. Y Dios me la recordó y dije yo: bueno, Señor, ¿qué quieres? Y ese fue el parteaguas para esta prédica. Y primero, si Dios es santo, ¿quién es ese Dios? Es más, ¿quién es ese Señor que es santo? Y este tema es peculiar porque, bueno, lo vamos a desarrollar. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 dice: porque Yahvé vuestro Dios es Dios y Señor. Aquí la Biblia está abriendo la puerta de que hay dioses y también hay señores. O sea,
Dios no es el único Dios en la Biblia. Hay más dioses y Dios no es el único Señor en la Biblia. Hay más señores. ¿Está conmigo? Pero aquí la Biblia empieza a desarrollar ciertas características o ciertos atributos de Dios. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ahí ya hay un parteaguas, porque hay muchos dioses, hay muchos señores, así lo dice la Biblia, pero nuestro Dios, ya ves su nombre, es poderoso, no hace excepción de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es ese Dios de la Biblia en el cual yo creo que se empieza a revelar, amén. Eso es Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento sigue la misma dinámica. 1 Corintios capítulo 8, versículos del 5 al 6 nos dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, y entre paréntesis mire lo que dice la palabra, este es el apóstol Pablo: como hay muchos dioses y muchos señores. Yo no sé si usted se había fijado en esto en la Biblia, pero hay muchos dioses. Y generalmente decimos Dios con D mayúscula y Dios con D minúscula, ¿verdad? En el hebreo eso no es así. Eso es en nuestra mente en el castellano, pero en el hebreo no es así. Dios es Dios, ¿verdad? Inclusive revisé esto y así es. Versículo 6. Ahora, para nosotros, dice el apóstol Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Ojo, el Padre. Mire, ahí ya hay un parteaguas, ya hay una distinción, ahí ya no hay pierde, ¿sí? Pero no sé si usted me va siguiendo. Este hombre con el cual estaba hablando estaba completamente extraviado y perdido, y en su lenguaje me quería mezclar con él en sus creencias, y le dije, momento, mi Dios, en el Dios en el que yo creo, es el Dios que está revelado en la Biblia, con ciertas características, con ciertas cualidades, con ciertos atributos, que a ciertas cosas dice sí y a ciertas cosas dice no. Y si yo entro en ese, hablemoslo así, en ese sistema, en esa cosmovisión bíblica de ese Dios que se revela, entonces yo creo en ese Dios. Si no, no creo en ese Dios. Así de sencillo, ¿me va siguiendo? Gloria al Señor. Entonces, este único Dios y Padre del cual proceden todas las cosas. Aquí hay otra característica fundamental. Y nosotros somos para Él, y un Señor, otro parteaguas. Hay muchos señores en la Biblia, hay muchos señores en los cielos y en la tierra, pero nosotros creemos, o por lo menos yo creo, en un solo Señor. ¿Cuál es su nombre? No hay pierde. ¿O hay pierde? Un solo Señor, Jesucristo es su nombre, amén. Por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él, amén. ¿Quién es ese Dios de la Biblia que se manifiesta y Él mismo se presenta y se revela al hombre? Es el Dios de la Biblia. Yo creo en ese Dios, en el Dios de la Biblia, y ese Dios de la Biblia tiene características o atributos que lo diferencian. Lo diferencian de los demás dioses, de los demás señores. Amén. ¿Me va siguiendo? El Dios de la Biblia se revela, Él mismo se revela al hombre y revela su nombre, ¿sí? Disculpen, no es un Dios sin nombre, tiene un nombre específico y hay revelación bíblica en donde dice cómo Él desea ser llamado y que desea que así le llamen con ese nombre. ¿Cuál es ese nombre? Es el tetragramatrón, ¿se acuerdan? YHWH, ¿sí? Yud, Hei, Bab, Hei, ese es su nombre, punto. Y eso lo diferencia de los demás dioses, lo diferencia de los demás señores, amén. Entonces este Dios que se revela en la Biblia tiene un nombre y Él desea ser llamado por ese nombre. Por tema de tiempo no puedo entrar en citas bíblicas y el nombre de Dios es igual, otro tema como la santidad o como el amor. Dios revela sus características y o sus atributos. Dios revela lo que le place y revela lo que le agrada. También Dios revela lo que no le agrada e inclusive Él denota y remarca lo que Él aborrece.
Inclusive en la Biblia usa palabras como lo que Él odia. ¿Es correcto? ¿Estamos en lo mismo? Entonces ese es ese Dios de la Biblia en el cual yo creo y en el cual se revela en la Biblia. La primera pregunta sería, ¿tú crees en ese Dios de la Biblia? ¿O solo crees en Dios? ¿O solo crees en Señor como este amigo con el cual yo estaba platicando? ¿Tienes claro en quién crees? Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ojo, esta persona también lo tenía muy claro, según él. Amén. El Dios de la Biblia, una de sus características o atributos que es única de Dios es que Él es santo. Y de ahí partimos, ya definiendo en quién yo creo y testificándoselo a esta otra persona y testificándoselo a ustedes. Entonces, yo creo en ese Dios que entre muchas características y atributos personales de Él es santo. Y no solo santo, es santo, santo, santo. Es 3 veces santo. Eso lo miramos en Isaías 6:3, la visión de Isaías. Por favor, vaya a revisarla, es tremenda. Y Apocalipsis 4:8, Antiguo y Nuevo Testamento, la misma revelación de ese Dios de la Biblia. Y solicita, ojo, y solicita a los que creen en Él y le siguen que sean santos. Vuelvo otra vez. Si yo creo en el Dios de la Biblia, esa solicitud está recayendo sobre mí. Y en mí debe de haber una respuesta a esa solicitud. Si tú crees en el Dios de la Biblia, hay una solicitud de Dios para tu vida. Y esa solicitud es ser santo. Una pregunta, ¿has tomado esa solicitud? Ya fueron menos los amenes. Pero ya me van siguiendo, ¿verdad? Listo. Ojo, si yo no atiendo esa solicitud, empezaría a cuestionarme, ¿será que creo en el Dios de la Biblia? O tal vez creo en un Dios, el Dios que me había enseñado la religión. O el Dios, el Dios que me enseñó mi abuelita, así lo digo, ¿verdad? El Dios que me enseñó mi abuelita. ¿En qué Dios crees? Porque hay muchos dioses, hay muchos señores. Es más, el hombre le puede dar formas a su conveniencia para un Dios y un Señor. Amén. Listo, seguimos. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 1:16, una de las citas bases, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Claro, ¿verdad? Ahí no hay pierde. Levítico 19:2 nos dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Es ese Dios que se está revelando a sus hijos. Y diles, santos seréis porque santo soy yo. Yo, Yahvé, vuestro Dios. Ahí hay otras características. Mira, tienes que ser santo. ¿Y sabes por qué? Porque yo soy santo. Yo, Yahvé. ¿Y qué más dice? Yo, vuestro Dios. Tu Dios, tu Dios, tu Dios. Ahí hay una solicitud. ¿Quieres tú que yo sea tu Dios? El Dios de la Biblia está solicitándote a ti y a mí, como le solicitó al pueblo de Israel, si yo quiero creer en ese Dios. Amén. Listo, seguimos. Levítico 11:44-45. Porque yo soy Yahvé vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Porque yo soy Yahvé, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Miren, ¿cuántas veces lo tendrá que repetir Dios? ¿Y saben qué? Lo repite durante toda la Biblia. Durante toda la Biblia. Quiero ser tu Dios, quiero ser tu Dios, pero yo soy santo. Tú tienes que ser santo, tienes que ser santo. Si no eres santo, discúlpame, no puedo ser tu Dios. Ese es el Dios de la Biblia, que pone las reglas claras, que se revela claramente al hombre. Amén. Listo. 1 de Pedro 1, del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí el apóstol Pedro está dando características del hombre de Dios. Ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, estad en espera hasta que Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Si tú eres hijo, debes ser obediente. Y si eres hijo obediente,
No te tienes que conformar con los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Inclusive en la ignorancia nosotros creíamos en un Dios. Yo creí en un Dios en mi ignorancia. ¿Y sabes qué? No era el Dios de la Biblia. No era el Dios de la Biblia. No era el Dios de la Biblia, aunque le dijera Dios y le dijera Señor. No era el Dios de la Biblia. Tú sigues creyendo en ese Dios. Ese Dios no es el de la Biblia. No es el de la Biblia. Amén. Seguimos. Y continúa la cita, versículo 15. Sino como aquel que os llamó. Ojo, Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Dios llama. Personalmente, Dios llama. Y Dios ha llamado a tu vida así como ha llamado a mi vida. Entonces, si Dios te llamó, si es cierto que el Dios de la Biblia te llamó, como Él es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Fíjense el requisito, no es en algunas áreas, no son los domingos de 10 a 12:30, no, sed santo en toda vuestra manera de vivir. No tengo que ser santo cuando de repente me encuentro a Julito en la calle o cuando me llama y entonces tengo que poner lenguaje de santidad. No es cuando estoy en la oficina de Ángel y estoy frente a él, no, toda vuestra manera de vivir. Miren, cuando uno mira eso dice, híjole, ¿y cómo le hago? Porque la santidad de Dios, el estándar es alto, tan alto como donde Él habita. Dice que Él es el alto y sublime, el que habita en la santidad. ¿Cómo llego yo ahí? ¿Cómo cumplo esos requisitos? Imagínense, tremendo. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Nuevo Testamento. Bueno, entonces, ¿qué es santo? En el hebreo, la palabra para definir todas las citas que hemos hablado es la palabra kadosh. Ahí está el número de Strong por si alguien la quiere revisar. Y lo que quiere decir es consagrado, dedicado, santo, apartar, preparar, purificar, santificar, señalar. Eso quiere decir santo en el hebreo. En el griego también se menciona la palabra y es hagios. Y en el hebreo me llamó mucho la atención porque lo que quiere decir es sagrado, pero sagrado en 3 dimensiones. La primera es a nivel físico, quiere decir puro, perfecto. A nivel moral, sin culpa, sin tacha. Y a nivel ceremonial, quiere decir consagrado. Ese es en el griego, eso quiere decir santo. Resumiendo, santo y sed santo, que es uno de los requisitos que Dios pide. Si es que yo creo en ese Dios de la Biblia, yo tengo que ser apartado. Tú tienes que ser apartado, separado. Tú tienes que ser separado, yo también. Consagrado, tú tienes que ser consagrado, dedicado, preparado, purificado, sin culpa. Si tú crees en el Dios de la Biblia que solicita esto, tienes que seguir ese camino. Si no, o no has creído en ese Dios, o no has tomado esa solicitud. Y si no la has tomado, pues has despreciado esa solicitud. ¿Van conmigo? Es más, quiero decirte que tú eres hijo e hija del Altísimo. Tú eres un hijo y una hija valiosa para Dios. Dios ya hizo esta obra en tu vida en un nivel inicial. Dios te apartó. Tú estabas, al igual que yo, como oveja sin pastor. Y Dios vino y descendió del cielo. Se hizo hombre, más que hombre, se hizo siervo. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Esto hizo Dios. Te apartó. Esto hizo Dios, te apartó. Yo lo aparté ahorita. Dios te apartó a ti y a mí. Julio ya no está ahí. Está ahora aquí conmigo. Eso hizo Dios contigo. Y eso mismo te separó, te consagró, te dedicó. Tú estás dedicado a Dios. Te preparó, te purificó, te quitó tu culpa. Es más, aquí me faltó por tema de espacio, pero ¿sabes qué? Te señaló. Tú eres mi hijo. ¿Y sabes qué? Yo quiero ser tu Dios. Es personal. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Estás señalado por Dios. Estás marcado por Dios. Dios te echó el ojo.
Entre todos, Dios te echó el ojo y te salvó. A veces tomamos la salvación como, ay, sí, me salvó, ¿verdad? Y soy salvo. Y todo el mundo, aleluya. No, o sea, tú eres salvo. Todo eso Dios lo hizo en tu vida. Dios te hizo santo. Amén. Otro concepto, y esto a mí me aclara, me ha servido mucho, esto es, santo quiere decir no mezclado. Eso quiere decir santo. Mete todo esto en una bolsa y lo que quiere decir es no te mezcles, no tienes que estar mezclado. Eso significa en el lenguaje bíblico, en el lenguaje del Dios de la Biblia, ser santo. Si tú no estás mezclado, tú eres santo o andas en el camino de la santidad. Estás respondiendo a esa solicitud de Dios. Mira, no tienes que mezclarte. No tienes que mezclarte. El Dios de la Biblia, cuyo nombre es Yahvé, le pedía a su pueblo que fuera santo, que fuera diferente, que fuera separado de todos los otros pueblos, a fin de pertenecerle a él como pueblo escogido, como pueblo santo. En resumen, el Dios de Israel le pidió a su pueblo que se santificara y básicamente aquí podemos resumir todo el tema de la santidad en 2 puntos. Dios le solicitó a su pueblo, santifícate, no te mezcles. ¿De qué? 1, de la idolatría, y 2, de las costumbres o el estilo de vida de las naciones vecinas. Y aquí es donde yo ese concepto majestuoso, sublime y eterno de la santidad de un Dios que es santo, ya lo puedo tocar y lo puedo traer a mi vida. No me tengo que mezclar, Dios me lo exige. ¿Y qué es lo que no debo de hacer para santificarme? Idolatría y costumbres o estilos de vida de las naciones vecinas. Amén. Yo sé que si yo pregunto aquí, ¿quién es idólatra? Hasta me van a maltratar. ¿Quién sigue las costumbres o estilos de vida de las naciones vecinas? Fíjense la exigencia de Dios. Amén. Ahora, situaciones que me santifican, apartan, separan o consagran en ese proceso. Por tema de tiempo no va con el respaldo bíblico, pero si alguno quiere un respaldo bíblico, con mucho gusto se lo puedo dar. Situaciones que me santifican, su nombre me santifica. ¿Cuál es ese nombre? Yud, Hei, Vav, Hei, tetragramatón. Ese es el nombre santo. Ya vamos a desarrollar, dijeron Cristo por ahí. Ya le va a tocar al Señor Jesucristo, que es Señor de señores y que su nombre es santo también. Amén. Su amor me santifica. Cuando yo recibo de su amor, eso me separa, eso me consagra, eso me aparta. Una pregunta, ¿tú has recibido del amor de Dios? ¿Del Dios de la Biblia? Eso te santifica. Su gobierno te santifica. Él es el Dios todopoderoso que reina. Él es rey, Él es gobernante, Él está sentado en su trono y delimita las áreas de su gobierno. Si yo estoy en ese sistema de gobierno, yo me santifico. Si no estoy o me salgo de ese sistema de gobierno, ya me mezclé. ¿Me van siguiendo? Su espíritu me santifica. Amén. ¿Quiénes han sido sellados por la promesa del Padre, su Espíritu Santo? Eso te santifica y me santifica. ¿Qué más? Su palabra me santifica. Tú lees la Biblia todos los días, conoces de la Biblia. Fíjate que he descubierto de un tiempo acá algo. El cristiano no lee la Biblia. El cristiano que va a las iglesias cristianas no lee la Biblia. Y si no lee la Biblia, ¿cómo me va a decir que cree en el Dios de la Biblia? Entonces, cuando yo miro a un cristiano, hay una gran posibilidad de que no crea en el mismo Dios que yo creo. O sea, en este lugar hay una alta probabilidad de que los que están sentados de aquel lado no crean en el mismo Dios que yo creo. Amén. ¿Estoy siendo claro? Su palabra me santifica. Si no conozco al Dios de la Biblia, si no sé sus características, sus atributos, lo que le place, lo que no le place, lo que le gusta, lo que aborrece,
Perdóneme, pero no puedo llamarme santo ni estar en un camino de santidad. Amén. Listo. Su servicio entre las cosas que Dios solicita, aquellos apartados santos, es sírveme, sírveme. Si tú no sirves, no estás en este proceso. Puede ser que lo más seguro es que no conozcas al Dios de la Biblia y que creas en otro Dios o en otro Señor. Porque una de las solicitudes es sírveme, no al hombre, no a Casa Josué, no al ministerio tal. Sírveme a mí, sírveme. Sírveme porque yo te he escogido, te he apartado. Amén. Gloria al Señor Jesús. Su alabanza y adoración, eso me santifica. Cuando yo alabo al Dios de la Biblia, me santifica. Cuando yo adoro al Dios de la Biblia y construyo un altar de alabanza y adoración y ofrezco mi sacrificio delante de Él y sale olor agradable y Él lo huele y percibe ese aroma agradable, eso me santifica a mí y le doy la honra y la gloria a Él. Porque así le gusta al Dios de la Biblia que se le levante adoración, que se le levante sacrificio. Así le gusta y Él lo deja declarado en la Biblia. Y eso me santifica. Amén. Ahora, hoy en día ya lo vamos a ver. Cualquier cosa es alabanza y cualquier cosa es adoración. Momento. El Dios de la Biblia deja establecido cómo debe de ser su alabanza y su adoración. ¿Tú conoces cómo es esa alabanza y adoración que le gusta al Dios de la Biblia? Gracias, muchas gracias. Así el Padre busca que le adoren. Punto. Punto. Ese es el Dios de la Biblia. Amén. Ahora, bueno, continuamos. Su sangre, permítame ver el tiempo, mis hermanos. Ok, su sangre me santifica. Tú te rocías o te dejas rociar por la sangre del enviado de aquel Dios santo. Jesucristo es su nombre. Esa única y poderosa sangre de ese que también fue santo, que es santo y que será santo por los siglos de los siglos, eso también me santifica y te santifica. Tú haces, perdón por la palabra porque tal vez no es la correcta, pero tú usas esa sangre a favor tuyo. Tú pones esa sangre entre Dios y tus hijos, entre Dios y tu vida. Si tú la pones, tú estás siendo santo y eso te santifica. Amén. También me santifica su santuario, su tabernáculo, su casa. ¿Sí? No es el templo construido con manos de hombres, no, es el lugar donde Él habita. Es el lugar, el mapa que Él le da al hombre. Estoy pensando ahorita en la figura del tabernáculo de Moisés. Es esa figura, ese mapa, ese esquema, ese camino, ese tránsito me santifica. ¿Conoces tú ese mapa? Ese mapa está revelado en la Biblia. Es parte del camino que el Dios de la Biblia quiere que sus santos sigan. ¿Lo conoces? ¿Lo manejas? ¿Has transitado por ese camino? Estar aquí, estamos haciendo casa. Esto es casa Josué. Es un lugar de habitación, es un lugar de morada, es un lugar de relación. Tú te congregas o más o menos te congregas o te cuesta congregarte. El congregarte te santifica. El construir casa, tabernáculo, el edificio espiritual te santifica. Es más, la Biblia dice, el Dios de la Biblia dice que mi vida es un tabernáculo, tu vida también. Pero tú lo puedes construir a tu manera o a mi manera, paja, heno y hojarasca, o lo podemos construir a la manera del Dios de la Biblia. Oro, plata y piedras preciosas. Amén. Siendo Cristo la roca de fundamento, de ahí viene la doctrina de los apóstoles y de ahí vienen esos ministerios que Dios pone para la conformación, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos varones y mujeres perfectas, santas. Amén. Efesios 4 lo dice. Gloria al Señor Jesús. Voy a seguir porque tengo poco tiempo. Su sacrificio, el sacrificio de Dios, porque Dios lo hizo y Jesucristo está ahí involucrado, eso me santifica. Amén. Su celebración, sus fiestas, en la Biblia, el Dios de la Biblia dice, celébrame,
Celébrame fiesta, fiesta a mi nombre. ¿Sí? ¿Lo han leído? Celébrame fiesta. Cuando yo celebro sus fiestas, eso me santifica. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de esas celebraciones? La Pascua, ¿correcto? ¿Alguna otra fiesta? El día de expiación, Yom Kippur, es correcto. Tabernáculos, etcétera, etcétera, etcétera. Óyeme, tú conoces esas fiestas que tú debes celebrar para santificarte. Si tú no las conoces, ojo, aquí han sido enseñadas, predicadas, por arriba, por abajo, por los oídos, por los ojos, por la boca, por todos lados se nos ha sido enseñada, se nos ha enseñado ese material. Tú no puedes alegar ignorancia. Y Dios quiere que le celebres sus fiestas, quiere que los celebres a Él. No estoy hablando de ritos de hombres o de sistemas religiosos, en este caso judíos. Estoy hablando de esas fiestas espirituales que Dios nos ha revelado. Las debes de celebrar, porque esas fiestas te santifican. Amén. No creas que es información ¿por qué me están predicando esto? Porque tú tienes que ser santo. Amén. Su comunión. Dios pide tener relación, tener comunión con sus hijos que le creen. Y eso lo hacemos por medio de la oración. Ahora, perdón, pero no cualquier oración. El Dios de la Biblia deja establecido cómo busca a Él que se le ore. A veces yo oigo, bueno, primero en mí, cuando yo entré en razón en mí, me choqué. Yo tenía una mezcolanza de cosas a la hora de la oración y me iba por allá, por allá. No, el Dios de la Biblia deja escrito en la Biblia cómo Él quiere que se ore. ¿Y saben qué? Jesucristo lo enseñó. Jesucristo lo enseñó. Amén. Su fe, poner la fe en Él, te santifica y me santifica. Su temor, ¿tú tienes temor de Dios? Ese temor te santifica y está bíblicamente registrado. Amén. Ahora, el problema es que todo se pinta muy bonito, pero en estos tiempos en los que estamos, Dios ha ido predicando acá en esta congregación y como dijo mi hermana anteriormente, yo bendigo a Ángel, a Carol, bendigo esta iglesia, bendigo a Dios porque nos ha dado alimento, nos ha dado sustento, nos ha dado grano, trigo, mosto, aceite para mi vida y para su vida. Entonces, la Biblia dice también, el Dios de la Biblia advierte en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que, ojo, hay cosas que parecen santas, pero que no son santas. Y una de esas está el tema del espíritu de error versus el espíritu de verdad. Hace mucho tiempo aprendí yo de este tema. Es más, ni siquiera existía este lugar. No, ya existía este lugar, no existía Casa Josué. Y Ángel, recibí de Ángel este tema. Y miren, desde aquel tiempo. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos dioses, hay muchos señores. No le creas a cualquier espíritu, no le creas a cualquier Dios, no le creas a cualquier señor. Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Señores, ya está operando, el misterio de la iniquidad ya está operando. Así dice la Biblia, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, cuando Dios dice hijitos, le está hablando a los santos, le está hablando a los apartados, a los señalados, a los escogidos, a los purificados. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Aquí sigue el concepto de la santificación, de la santidad, de ser santo. El ejemplo que hice con Julio, ¿sí? Ellos son del mundo,
pero tú eres mi hijo amado. Amén. Tienes que probar todo espíritu, porque no todos los espíritus vienen de Dios. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mi hermano, mi hermana, aquí se ha predicado, estamos en tiempos peligrosos. Mi hermano, hay espíritu de error y espíritu de mentira. En este momento, inclusive, en tu mente o en tu corazón, puedes tú tener ese ataque espiritual entre el espíritu de error y el espíritu de mentira. Te pregunto, ¿tú pruebas los espíritus a ver si son de Dios? Pruebas tu sistema de creencia, tú la contrastas con la Biblia para ver si en lo que crees es en el Dios de la Biblia, o a lo mejor es en otro Dios o en otro Señor. Mis hermanos, esto tiene una importancia relevante. Amén, la estamos viendo. No es solo ser santo, sí, amén, aleluya, gloria a Dios. No es así. La Biblia nos habla de que así como está el fuego de Dios, también hay fuego extraño. Tú puedes identificar un fuego extraño. ¿Sabes qué? La mayoría de cristianos no lo identifican. No lo identifican. En la Biblia está registrado hijos de sacerdotes que entraban al tabernáculo, que tenían la investidura de Dios, habían sido consagrados, apartados, habían sido ungidos como sacerdotes y cayeron en esta trampa. ¿Se recuerdan ustedes los nombres? Nadab y Abiú. Así es, gracias, Carol. Fuego extraño. Ojo, también existe un gobierno falso, usurpado. Así como hay un gobierno santo de aquel que es santo, también hay un gobierno usurpado. ¿Bajo qué sistema de gobierno tú estás? ¿Bajo el sistema de gobierno del Dios de la Biblia o bajo el sistema de gobierno de otro Dios? Y ahí es donde cae la idolatría, porque el Dios de la Biblia dice: yo, Yahvé, soy tu Dios, un solo Dios. Por favor, no ames a otros dioses. ¿Se dan cuenta lo importante y lo trascendental de este tema? Y no es jugar a ser cristiano, no es jugar a ir a la iglesia. Es importante, mis hermanos, definir y no mezclarse, porque tú has sido llamado a ser santo, a ser apartado, a ser puro, a ser santificado, al igual que yo. Hay gobiernos falsos, inclusive acá en Guatemala se ha hablado también de este púlpito. Inclusive esa usurpación de gobierno espiritual ha llegado inclusive al mismo gobierno físico, ¿verdad? Se ha denunciado aquí ese espíritu jezabélico. Amén. Ahora, ese gobierno usurpado puede estar en mi corazón o en tu corazón. Yo puedo rendirle pleitesía a ese gobierno. ¿Has contrastado tú el sistema de gobierno que cree tu corazón y tu mente con el sistema de gobierno que está revelado en la Biblia? Aquí es algo muy personal, no estoy pidiendo que lo compartan, pero la Biblia lo dice, y aquí yo vengo a hacer una denuncia. Ese nombre santo que me santifica ha sido anulado. Vengo a hacer una denuncia, porque sistemáticamente de un tiempo para acá el nombre santo ha sido anulado. ¿Quieres una prueba de ello? Tan sencillo. Estoy seguro que aquí hay versiones de la Biblia en donde ese nombre santo ha sido anulado. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Tú sabes, en las escrituras originales, ¿cuántas veces aparece ese nombre santo? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Casi 7,000 veces. Casi 7,000 veces, un poco menos. ¿Cómo va a ser eso que le echo liquid paper a ese nombre santo y lo anulo? Vengo a hacer esa denuncia pública delante del trono de Dios y la hago en la tierra y en los abismos. Hay un plan sistemático para ofender al Dios santo en el cual yo creo. Su nombre es santo y es santo por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Si no me cree, mire, es tan sencillo. Escuche las alabanzas de los años 80, 70, 80, todavía de los 90. El nombre santo estaba presente. Escuche las alabanzas de ahora. Ha sido anulado el nombre santo. Las predicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Doctrinas extrañas, falsas doctrinas. Mi hermano, cuidado con lo que te enseñan. Si tú no lees la Biblia y solo te estás alimentando de
lo que dice la tele, lo que oigo en la radio, el libro que me recomendaron, la cosa que me enseñaron. Discúlpame, pero si tú no contrastas toda doctrina con lo que el Dios de la Biblia dice que es su doctrina, a través de su Hijo Jesucristo, por medio de los apóstoles, en resumen es, la doctrina de Dios es la doctrina revelada por medio de Cristo Jesús a través de los apóstoles. Esa es la doctrina básica. Amén. Yo no necesito que ningún profeta, que ningún maestro que me enseñe de Dios. Pues si ahí está, revelado, declarado, enseñado. Amén. ¿Están conmigo? Gloria al Señor. Y si no están conmigo, pues gloria al Señor. Nos echamos un cafecito. Falsa palabra, falsa profecía. Esto está escrito, declarado y denunciado en la Biblia. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Judas. Amén. Ahora, tú pruebas toda palabra, tú pruebas toda profecía. El apóstol Pablo lo decía. Tenemos que probar toda profecía. Ahí no es de que dice el Señor. ¿Qué Señor? ¿Cuál Señor? El Señor Barriga. El Señor de los anillos. Amén. ¿Me van siguiendo, hermanos? Hay celebraciones de fiestas, hay celebraciones que no vienen de Dios. Tú celebras estas fiestas. Si tú celebras estas fiestas, estás cayendo en idolatría o te has mezclado con los pueblos y naciones vecinas. Creo que no necesito mucho explicarlo, ¿verdad? Hay celebraciones que no están registradas y que el Dios de la Biblia nunca ha pedido que les sean celebradas. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Cuidado, cuidado, iglesia de Dios, cuidado. Ecumenismo, marchas, reuniones, convenciones. Ahorita hay tanta charada de mezcla. Están mezclados la luz y las tinieblas. Con honorables propósitos, con cosas muy bellas y muy loables, inclusive con versículos bíblicos de respaldo, pero al final es mezcla. Ecumenismo, cuidado. El Dios de Israel, el Dios revelado en la Biblia, ese Dios dice: no te mezcles, no hagas causa común, conságralo al anatema, destrúyelo. Amén. Un falso amor, un falso que nada tiene que ver con el amor de la Biblia. Humanismo, cuidado, eso viene a la mente. Lo que es bueno y lo que es malo. Lo que era bueno hace 10 años ya no es bueno ahorita, y lo que era malo hace 10 años ya tampoco ya no es malo ahorita. Imagínense cuando el Dios de la Biblia estableció lo que para él era bueno y era malo, y contrastémoslo lo que para hoy es bueno y es malo. Y les estoy hablando de entre los cristianos, no les estoy hablando del mundo. Cuidado con el humanismo, la falsa religión. Todo esto en su conjunto lo puedo resumir: Apocalipsis 17, 18, 19. Babilonia la grande, la gran ramera. Dios gastó 3 capítulos del Apocalipsis para hablarnos de ese tema. Y ese tema, ¿saben qué? No es predicado, no entiendo yo. ¿Y saben cuál el resumen de todo es? ¿Cuál es del resumen de ese tema? Hijitos míos, salid de ahí, santifícaos. Es más, ese tema está apartado, Dios mismo va a hacer juicio ahí. Amén. La pregunta es, y esa ha sido la pregunta que me he hecho de un tiempo atrás: ¿estaré yo, Edgar Paredes, fornicando con la gran ramera? Santo Dios, eso lo voy a averiguar si leo la Biblia. Amén. Falsas señales, dones, milagros. La iglesia de Dios va tras los milagros, tras los dones, tras las multiplicaciones de los panes, y van como ovejas sin pastor. Cuidado con eso, cuidado. Tienes que probar todo espíritu. Tienes que probar todo espíritu. La Biblia habla ciertamente de señales, dones y milagros, pero también deja establecidos los parámetros. El Dios de la Biblia tiene parámetros específicos para este tipo de situaciones espirituales. Cuidado, cuidado. ¿Sabes por qué? En la Biblia, el Dios de la Biblia registró que inclusive el anticristo y el falso profeta van a hacer esto. ¿Cómo vas a saber tú a qué Dios está rindiendo adoración? Porque ese es el propósito del anticristo y de la bestia, que tú y yo le rindamos adoración. De los escogidos estoy hablando, yo no estoy hablando del mundo.
Si en el mundo este tema no es válido. Este tema es para los escogidos, para los que estamos, para que los que nos llamamos cristianos, para los que llevamos la Biblia bajo el brazo. Para nosotros es este tema. No, para el mundo no. Yo no estoy hablando del mundo en ningún momento. Estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando del cristiano o el que se hace llamar cristiano. Amén. Cuidado, mis hermanos. Esto está denunciado en la Biblia. Está denunciado. Y ojo, si yo no pruebo los espíritus, ¿cómo voy a ser santo? ¿Cómo me voy a apartar? Amén. Cuidado, por favor, mucho cuidado, iglesia. Cuidado. La santidad de Dios no es un juego. Estoy atentando contra su mismo trono, contra su lugar de habitación. Miren, no hay violencia más grande que alguien quiera entrar a tu casa, que violente tu casa o no. Pueden violentar tu carro aquí afuera, pueden violentar la oficina, pueden violentar cualquier cosa. En la esquina te pueden robar el celular y te pueden violentar, pero el que violente en tu casa, no sé quién ha tenido la experiencia. Te sientes, llegaron a lo más íntimo, te conocen. Amén. Quien ha tenido la experiencia, te conocen, saben lo que tienes, lo que te gusta, lo saben. Jugar con la santidad de Dios es atentar contra su trono, contra su lugar de habitación, contra lo más íntimo de ese Dios de la Biblia que se revela y que es santo, santo, santo. Y la Biblia dice que terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y también la Biblia declara que sin santidad nadie verá a Dios. Punto. Si no lo crees, perdóname, pero define qué Dios estás creyendo. No es el Dios de la Biblia. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. A ver cómo vamos. Bueno, ya me comí el tiempo. Sigo con el error, Judas 11. Me voy a ir muy rápido. Si quieres lo revisas, pero el versículo 11 dice: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí Judas está hablándole a creyentes. Es más, estos hombres, que pobre de ellos, ay de ellos, ¿se acuerdan los ayes en el Apocalipsis? Igual Judas dice, ay de ellos, pobres de ellos. ¿Sabes qué? Caín iba a la iglesia y era cristiano. ¿Sabes qué? Y presentaba sacrificio y ofrenda a Dios. ¿Sabes qué? Balaam era profeta de Dios, oía a Dios y Dios le hablaba. Y él profetizaba de parte de Dios. También iba a la iglesia, también conocía la Biblia. Coré era príncipe de Israel. Un príncipe de Israel era lo selecto. Un príncipe en Israel conocía la ley, conocía la Torá, la estudiaba, conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Iba a la guerra por el Dios de Israel. Y miren, este príncipe cayó en contradicción. Cuidado. Por favor, revísenlo, no me va a dar tiempo. El camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré. Ellos son cristianos, por ponerlo en nuestra sintonía. Ellos van a la iglesia, ellos presentan sacrificio, presentan alabanza, predican, profetizan. ¿Sí? Cuidado iglesia. Y la Biblia nos habla de otros temas: Janes, Jambres, los Nicolaitas, Nadab y Abiú, ya lo tocamos. El camino de Caín, así lo llama la Biblia. Génesis capítulo 4, versículos del 4 al 7. Me voy a saltear todo esto lo van a tener en una presentación, lo pueden revisar, las citas bíblicas, y si no, con mucho gusto yo les paso el material. Pero habían dos hijos de Adán, Caín y Abel. Los dos iban a la iglesia, perdón la forma que estoy hablando, pero iban a la iglesia. Dios, su papá les había enseñado de Dios y los dos presentaban sacrificio. Pero un sacrificio era agradable, el de Abel, y otro era desagradable. Amén. Me voy rápido al meollo. Está descrito con varias citas bíblicas ese camino de Caín, y el camino de Caín es el camino de la apariencia. ¿Por qué presentas tu sacrificio delante de Dios? Por apariencia, por lo que digan los demás, para aparentar algo, para que digan que tú cumples lo que Dios dice, para llenar los requisitos. ¿Para qué presentas tú tu sacrificio?
Tu sacrificio ni siquiera debería ser por eso. Está bien, pero es para agradarlo, para agradar al Dios de la Biblia, para cumplir lo que Él me pide, me solicita. Para eso, y lo único que me pide es: preséntame tu sacrificio, que quiero leerlo. Y hay dos opciones: olor agradable o olor desagradable, punto. Caín presentaba un sacrificio de apariencia, no hacía lo recto y grato delante de Dios. Hermanos, yo puedo estar aquí predicándoles poderosamente y con señales, prodigios, y ¿saben qué? Lo puedo hacer por apariencia. Lo puedo hacer por apariencia. Solo Dios conoce mi corazón, punto. Dios se lo recalcó al profeta Samuel. Su escogencia, Él no mira lo físico, no mira lo externo, Él mira el corazón. Amén. Listo. Y eso, ¿sabes qué? Eso te santifica. Caín se acercaba al altar aparentando querer agradar a Dios. Sin embargo, sus obras, actitudes, proceder, etcétera, no eran conformes a la voluntad de Dios. Caín era un cristiano de domingo. Era un cristiano de consejería. Era un cristiano de retiro una vez al año. Amén. ¿Por qué? Porque tenía que presentar sacrificio. La religiosidad, ojo, está llena de apariencia, y muchos podríamos ofrendar, diezmar, cantar alabanzas, participar en los ministerios de la iglesia, pero ojo, cuidado, hermano en Cristo, llamado a ser santo por el único Dios santo. Cuidado, cuidado con la religiosidad, cuidado con las fachadas, con las apariencias. El error de Balaam, Números 22, 17, en Números puedes encontrar esto, 22, 23, 24, 25. Porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. En este versículo está registrado como el rey de los moabitas. Su nombre es Balac. Moab eran enemigos de Dios, era pueblo circundante al pueblo de Israel, y se acercó, o aquí está enviando un mensaje a Balaam, el profeta de Dios, hijo de Beor, y el mensaje era: maldice a este pueblo que es más fuerte que yo, porque lo quiero vencer. El Dios de este mundo, la Biblia lo tiene, el Dios de este mundo, así le llama, quiere destruirte, quiere destruir a su pueblo. ¿Sabes quién es ese Dios? El Dios de este mundo. Satanás es su nombre. Amén. Segunda de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El premio, codicia. El premio, honra. El premio, tú vas tras el premio. ¿Saben qué? Las iglesias, vuelvo a repetir, van tras el premio. Van tras el milagro, van tras las finanzas, y dejaron a un lado al verdadero tesoro, al fundamento, a la piedra de tropiezo. Jesucristo es su nombre. Solo porque hay multiplicación de panes, y porque hay sanidades, y porque hay grandes conciertos y cosas espectaculares para Dios. Amén. Cuidado, mis hermanos, con el error de Balaam. Voy a seguir rápido por causa del tiempo, ya me comió. El error de Balaam busca la honra, busca el reconocimiento, no de Dios, sino que el de los hombres. Agradarse a sí mismo, poner tropiezo, idolatría. El error de Balaam es fornicación, es mezclarse, es amor al dinero. ¿Sí? Eso está dentro de las iglesias, el amor al dinero, y es raíz de todos los males. Y la Biblia dice: tú no puedes amar o servir a dos señores, a dos dioses. O me amas a mí, el Dios de la Biblia, o amas a Mamón. ¿Sí? Otro Dios. ¿A quién estás adorando? ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién le estás entregando tu tiempo? El tiempo tuyo, el de tu familia, el de tus hijos. ¿A quién? Tu fuerza, tu salud, tu cuerpo. ¿A quién se lo estás entregando? ¿Al Dios de la Biblia o a Mamón? Si tú se lo estás entregando a Mamón, iglesia, estás cayendo en el error de Balaam. Balaam también iba a la iglesia, Balaam también leía la Biblia, Balaam daba mensajes de Dios, Dios le hablaba y él escuchaba y hablaba lo que Dios decía. Amén. Buscar su propia gloria. No importa la santidad, no importa corregir el pecado, es más importante el dinero, la honra o a lo que a mí me place, en vez del carácter que el Dios de la Biblia quiere formar en sus santos. Amén. Miren, hay iglesias donde de veras
están hablando una serie de estupideces en donde no hay carácter, no hay formación de santidad, sino que es moda, es filosofías humanas, son fábulas de hombres. En la radio cristiana, Balaam escuchaba esta radio también. Amén. La contradicción de Coré, eso lo encuentras en Números 16 del 1 al 3. Ya hablamos un poco. Coré era príncipe del pueblo de Israel, y básicamente en el versículo 2, en el versículo 1 está su linaje. Esto en la Biblia da mucho que ver. Y el versículo 2 dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo. Imagínense, ahí me cae a mí, ¿verdad? Varones de renombre. Wow. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Yahvé. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahvé? Rebelión. Cuidado, iglesia, cuidado. No importa el nombre que tengas, no importa el apellido, no importa la jerarquía que tengas o no tengas dentro de la congregación. Si tú no te sujetas a la autoridad, estás en la contradicción de Coré. Y te cuento lo que le pasó a Coré y a sus secuaces. Fueron tragados por la tierra. Fueron tragados por la tierra. A Dios aborrece la rebelión. No le interesa la rebelión. No importa si a ti te parece o no te parece, o a mí me parece o no me parece. A veces estamos aquí. Hay una jerarquía que Dios, una autoridad que Dios delega. Pero a veces Dios, para probar tu corazón, te pone aquí. Les compartían los hermanos, ayer tuve una gran experiencia en ese sentido. Fuimos a un retiro y miren ahí, no era mi tierra, no era mi casa, no era mi parentela, por así decirlo, sí somos familia, pero estoy hablando espiritualmente. Miren, llegó un momento en donde solicité algo y hasta abajo me tenía que sujetar. ¿Y saben qué fue lo más interesante? Que me dolió, que me costó. Pude ver esa batalla en mi interior. La contradicción de Coré, rebelión a la autoridad. Tú te rebelas a la autoridad. Tú te rebelas a la autoridad. Cuando aquí el coordinador te exhorta, tú te sujetas a eso. Cuando tú aquí estás en la misma presencia de Dios, delante de su trono, tú te sujetas a tu autoridad. Cuando tú estás ahí y entras y estás saludando a medio mundo porque quieres demostrar el amor de Dios, pero te están llamando a que te pongas en tu lugar, ¿te sujetas a la autoridad? Obediencia y autoridad. Hacer las cosas por mi propia cuenta e iniciativa, sin la dirección de su autoridad. Amén. Coré iba a la iglesia también. Era del consejo de la iglesia. Ese era Coré. Conocía a Dios, conocía la ley de Dios, conocía sus mandamientos, su palabra, conocía la Torá, la debía de estudiar. Él conocía al Dios de la Biblia. ¿Cómo me santifico? Es el Dios de la Biblia. No hay, bueno, sí hay otros dioses y otros señores, pero Él se describe y perfectamente dice Él cómo es lo que le agrada y lo que no le agrada. Ese es el Dios que me ha escogido y te ha escogido, el que me ha llamado, el que me ha apartado, santificado para Él, no para el mundo, no para nadie más, no para cosas extrañas, no para mezclas. Y aunque he sido rebelde a su llamado, he recibido de su amor y estoy loca y completamente enamorado de Él. Y con esto termino. Hay pues que en este momento, al igual que yo lo he visto, cuando miro ese llamado de Dios de que tengo que ser santo, lo primero que digo es: Señor, no puedo ser santo, no puedo, me cuesta. Pero ¿sabes qué? En esa santificación que Dios, en esa escogencia, en ese señalamiento, en ese apartar, Dios puso algo en mi corazón. Y es que me dio un toque de su amor. Yo estoy enamorado de Dios. Óigame, yo peco todos los días, más que usted. Pero ¿sabe qué? Estoy enamorado del Dios de la Biblia. ¿Y sabe qué otra cosa? ¿Sabe qué otra cosa? Sé de dónde me ha sacado y no quiero regresar ahí. Sé lo que ha hecho por mí, no quiero regresar ahí. No quiero. Es mi único camino, es mi única salvación. No quiero regresar donde yo estaba. Porque Dios me sacó del lodo, me sacó del muladar, me sacó del hoyo, de la fosa. De ahí me sacó Dios.
De ahí me apartó, de ahí me escogió. No quiero ir para ahí, no quiero, no puedo, si no me muero. ¿Y sabes qué? Esas dos cosas me han ayudado. Y todo lo que Dios ha hecho por mí. Cuando peco, hoy pequé, en un rato voy a pecar, mañana voy a volver a pecar. Pero ¿sabes qué? Dios me ha dado su sangre, la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Y sabes qué? Rapidito me voy a lavar, rapidito me pongo en cuenta. ¿Y sabes qué? Porque lo amo, de veras lo amo. Yo no soy perfecto como cualquiera. Soy lo vil y despreciable de este mundo, pero eso escogió Dios. ¿Y sabes qué? Lo amo. Yo sé que tú también lo amas. ¿Cuánto amas a tu Dios? Si de repente lee la Biblia, lee al Dios de la Biblia que te dice, con amor eterno te he amado, por eso te sigo tratando con bondad. Lee el Dios de la Biblia que te dice, recuérdate de dónde te he sacado, de clase de esclavitud. Tenías trabajos pesados, eras un esclavo. ¿Y a dónde nos ha llevado Dios? Él es digno, Él es santo. Y Él es digno de que atendamos su solicitud. Amén. Gloria al Señor. Creo que me falta la mitad de la prédica, pero cualquiera que quiera lo puede ver en la página web, y si no me pregunta, vamos a orar. Gloria al Señor Jesucristo. Yo te pido que inclines tu rostro, que te sujetes a lo que te estoy solicitando en humildad. Te pido por favor que no sea por apariencia, por lo que diga el que está a la par. Te pido por favor que te desnudes delante de Dios. Dios conoce tu corazón y mi corazón. Y te invito a que tú junto conmigo, santos, escogidos, apartados, señalados, purificados por Él, yo te invito a que juntos acá levantemos un altar de sacrificio, de adoración. Quisiera, mis hermanos, de la música lo más sencillo posible, el olor más agradable, por favor. Esto no es cuestión de instrumentos, ni de ritmos, ni de música, ni no. Es cierto, qué bonito, qué bueno. Pero esto es cuestión de corazón a corazón, esto es cuestión de comunión, esto es cuestión de sacrificio, esto es cuestión de emitir un olor. Y ese olor tiene que ser agradable, aroma agradable a Dios. Presenta tu sacrificio, te recomiendo que sea como el de Abel. Por favor, en el nombre de Jesús, yo te invito, dile, si hay áreas en tu vida en las cuales te has mezclado, por favor arrepiéntete. Dios dice, Dios no tiene problema con el pecado. Dios te dice, hablemos, zanjemos este asunto, discutamos este asunto. Si tu pecado es rojo como la grana, yo lo vuelvo blanco como la nieve. Por favor, rápido. En el nombre de Jesús, presenta tu sacrificio delante de Dios. En el nombre de Jesús. Y santifícate. Tú eres llamado a ser santo por su sangre, por su sacrificio, por su comunión, por su alabanza, por su adoración. Preséntate delante del Dios santo de la Biblia y ríndele adoración, ríndele honor. Él es digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Él es digno de ser en gran manera exaltado. El único Dios vivo y verdadero.